de lo que se iba encontrando, por ejemplo, social, ambiental y económica en sostenibilidad. En ciencia de la ingeniería aparecieron los temas de análisis sísmico, diseño de uniones, fuego, comportamiento de diafragmas, núcleo, diseño de edificio híbrido, comportamiento de muros, losa y columna, comportamiento de materiales compuestos, robustez estructural, modelación estructural, comportamiento acústico, durabilidad y protección de la madera y diseño frente a cargas de viento. Entonces, esos fueron subcategorías que aparecieron en esta revisión. Y en diseño colaborativo aparecieron dos, que fueron diseño o experiencias de diseño colaborativo que estaban documentadas y diseño basado en BIM. Con esto se hizo o se llevó a cabo una investigación cualitativa de análisis comparativo y se buscaron patrones para el establecimiento de estas comparaciones, y esto a través del software Atlas TI. Como resultado, se analizaron 112 revistas científicas en el periodo 2017 a agosto de 2022. Se encontraron 296 artículos, de las cuales se descartaron 30 porque no correspondían a artículos sobre edificios de madera. Y de los 266 artículos que se consideraron en la revisión, 73% corresponde a la categoría Ciencia y Ingeniería y Construcción, lo que más se hay publicado, 23% a temas de sostenibilidad y 4% a diseño colaborativo. Acá en la figura que aparece a la derecha se ve la frecuencia positiva, la cantidad de conclusiones consideradas como avance, con el borde azul, y en el eje negativo, con borde naranjo, la cantidad de conclusiones que se consideraron como limitaciones, ¿ya? Dentro de estos artículos. Entonces, dentro de la categoría sostenibilidad, la que más avances tiene en la producción científica es la ambiental, y en limitaciones la que mayor cantidad tiene es social, ¿ya? En ciencia de la ingeniería y construcción, por lejos, la línea con mayor productividad científica es análisis sísmico de edificios de madera, y dentro de las limitaciones está la que más tiene 4, que es comportamiento estructural de muros, piso y columna. Y por otro lado, en la categoría de diseño colaborativo, la documentación de experiencias de diseño colaborativo es la que tiene mayor cantidad de avances y limitaciones como conclusiones. En general, las limitaciones fueron 10 veces más que las limitaciones encontradas, ¿ya? Fue mucho más en ese sentido. Dentro de los resultados, acá voy a tomar como específica más en detalle los asociados a sostenibilidad por el tiempo de la presentación. Se desarrollaron unos diagramas de Sankey, donde en cada nodo aparece cada subcategoría. Por ejemplo, acá sostenibilidad económica en verde, ambiental en naranjo y social en azul. Y el ancho de banda que lo une son las conclusiones, la cantidad de conclusiones, como avance en este caso, que relacionan cada una de esas subcategorías. Entonces, en cómo se relacionan la sostenibilidad ambiental y económica, principalmente son temas asociados a ahorro de energía que generan los edificios de madera. Ahorro de energía tanto en la construcción y en la operación de los edificios. También la importancia del uso del CLT para edificios más ecológicos. Para lograr costos competitivos, el CLT es un producto de ingeniería en madera que es base a madera contralaminada, principalmente. Ahora también uniendo la sostenibilidad ambiental y social, las principales conclusiones tienen que ver con que, en base a estudios de percepción, que los edificios de madera son más agradables estéticamente, crean entornos de vida positivos y utilizan materiales renovables. Esa es la percepción que se genera. Y también la percepción de residentes de edificios de madera se mantuvieron positivas a lo largo del tiempo, ya respecto a aislamiento acústico, clima interior, comodidad y otros indicadores. Eso como conclusiones interesantes o mayor, que se repetían más. En cuanto a avance en sostenibilidad económica y social, los consumidores jóvenes, también en base a estudio de percepción, están bastante familiarizados con el uso de madera en vivienda, y que esto contribuye a una bioeconomía exitosa en contexto urbano. O sea, está eso como aceptado en los consumidores jóvenes. Y también que el principal desarrollo, o lo que ha fomentado principalmente el desarrollo de edificios en madera, han sido intervenciones gubernamentales en base a conceptos de innovación
y el fomento de economías forestales locales. Y que asocian, conclusiones que asocian las tres subcategorías, ambiental, social y económica. Aquí aparece también como estudio de percepción que entre los profesionales de la construcción tiene una actitud positiva hacia los edificios de madera en general, por las condiciones técnicas y las prestaciones que estos pueden tener. Y en general hay una alta aprobación de la madera entre los profesionales de la industria de la construcción a aspectos ambientales, sociales y económicos como beneficios que la madera entrega al ser usada en este tipo de construcción. También aparece o se sugiere que el edificio CLT tiene un mejor desempeño en estos atributos en función de o en comparación con la construcción tradicional en la serie de hormigón. Sin embargo, estos hallazgos son principalmente en estudios realizados en Europa y Norteamérica. Entonces, está muy bien documentado y robusto en esa área geográfica. Si nos vamos a Latinoamérica, que nos interesa, no hay publicaciones en esta línea todavía. Y como limitaciones, las limitaciones tienen una baja frecuencia, son poco robustas por la cantidad de publicaciones que las validan, pero se podría destacar de lo que se encontró que como limitación hay algunas publicaciones que señalan que no hay ventaja económica aparente de la construcción con madera respecto a la tradicional en un equilibrio ecológico objetivamente equivalente. También habla de incertidumbre respecto a la calidad de los materiales a lo largo del tiempo y también habla de un riesgo de incendio, esto como percepción, un mayor riesgo de incendio y requiere un mayor gasto de mantención de los edificios de madera. Pero como les mencioné, estas limitaciones son limitadas y poco robustas debido al bajo número de publicaciones que la sustentan. Acá voy a hacer muy rápido, esto es el diagrama Sankey de Ciencia de Ingeniería y Construcción, donde se destaca el diseño sísmico principalmente, diseño de uniones y diseño frente al fuego. Diseño análisis sísmico es la principal línea de investigación y le siguen las otras dos, principalmente asociado a diseño de edificio híbrido, modelación estructural. En cuanto a conexiones y comportamiento del fuego, aparece muy fuertemente la construcción modular, donde hay bastante publicaciones con diseño de uniones bastante novedoso y también soluciones constructivas resistentes al fuego sobre las 2 horas, o sea, 120 minutos de resistencia al fuego. Y como limitaciones, estas son también poco robustas, pero se podría destacar principalmente temas de deformabilidad, el drift lateral de los edificios de madera, que puede ser, todavía hay estudios que están investigando el tema, respecto a los edificios de acero y hormigón, que son bastante mayores. Y también, como limitaciones, hay algunos productos de madera como los tableros USB y el CLT, sin tratamiento preservante, son muy susceptibles a la descomposición. Esto principalmente en maderas de rápido crecimiento. Pero como les mencioné, estos estudios son bastante limitados aún. Y finalmente, en diseño colaborativo, básicamente los avances se basan en documentación de experiencias, principalmente en Canadá, y en Alemania y Australia, que han documentado este tipo de experiencias de edificios de madera que se han fabricado en procesos colaborativos, que han sido documentados y que han tenido bastante éxito, y que destacan las estrategias de no lineales entre la arquitectura de ingeniería y construcción. Y como limitaciones, básicamente en base a esas mismas documentaciones, lo que en general resuelven es que aún los edificios de madera es un tema complejo que requiere una estrecha colaboración, especialmente entre el arquitecto, ingeniero estructural y los proveedores de materiales. Y esto es un tema aún es muy necesario, porque, por la complejidad de este tipo de proyectos, pero que aún está muy incipiente como línea de investigación. Y ahí es donde hay que ir avanzando. Bueno, para finalizar los principales avances, la principal línea de investigación es análisis sísmico, por lejos, y presenta contenido bien documentado y consistente y robusto, ¿ya? Y le siguen uniones y fuego. Sostenibilidad, principalmente beneficios ambientales de ahorro de energía en edificios, y diseño colaborativo, una línea necesaria pero todavía muy incipiente. Eso, muchas gracias.
Gracias por ajustarte al tiempo. Estaba corriendo. Vamos a comenzar con la ronda de preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Yo tengo una pregunta. Sí. Bueno, me llamó mucho la atención el hecho de que se considere más sostenible, pero me entra la duda que la madera se saca del mar. Entonces la reforestación tiene que ser constante. Y no todos los árboles crecen, digamos, tan rápido como para poder estar siempre haciendo ese tipo de construcción. Entonces, ¿con qué frecuencia, con cuánto tiempo, digamos? Sí, ese es un tema que aún no es crítico. O sea, la demanda de madera para la actual, la presión por sacar madera para construcción es bajita todavía. O sea, estamos hablando, por ejemplo, en Chile se producen 8 millones de metros cúbicos anuales de madera cerrada. De esos 8 millones de madera aserrada, solo 500.000 metros cúbicos van a la construcción. O sea, el resto de la demanda va a otro tipo de productos, como mueblería o remanufactura u otra industria. Ahora, dentro de eso, sí están haciendo proyecciones de cuánto se debería tener como masa boscosa, ¿cierto? Y cuánto se debería reforestar cada año para mantener algo sostenible en el tiempo y que sea algo renovable. En Chile hay cerca de 15 millones de hectáreas. De esas 2 millones de hectáreas son de plantaciones forestales, como pino y eucalipto. Las otras 13 millones de hectáreas son bosque nativo. El 99% de la producción de madera cerrada, 99% es de plantación forestal. Perdón, 96%. El 4% restante es de bosque nativo. Y el bosque nativo en Chile, por lo menos, tiene una reglamentación muy estricta que no se puede explotar un bosque nativo más allá de la tasa de crecimiento. Se saca una tasa de crecimiento de metros cúbicos, hectárea año, metros cúbicos, hectárea por año. Entonces, un productor que tiene cierta cantidad de hectáreas no puede sacar más que la tasa de crecimiento del bosque que tiene, que solo la CONAF es la que lleva esa data. Pero por lo menos en Chile se cuida bastante ese tema. En bosque nativo, en plantación forestal, también hay una obligatoriedad de cada vez que se cosecha un área, se tiene que reforestar. Madera cerrada de pino y eucalipto. Madera cerrada, claro, madera cerrada, el producto que uno compra en las barracas para construir. Sí, eso. Pero un tema todavía que se está proyectando, porque si se quiere aumentar la demanda de madera, claro, se tiene que resguardar esa sostenibilidad en el tiempo. Sí. Pero todos los estudios que se han hecho, no en Chile, sino afuera, apuntan a que o sea, al aumentar la presión por madera, ahí va a haber una buena respuesta de la masa boscosa que hay en el bosque. O sea, no se va a demandar más de lo que crece, por lo menos incipiente, en primera instancia. Y también la ONU y la FAO han dicho como indicador que se requiere más uso de la madera en la industria de la construcción. Hay que ir reemplazando el hormigón y el acero. No solo madera, pero sí más edificios híbridos. O sea, que vaya integrando la madera como material estructural en los edificios. Quería como preguntarte en verdad si conoces los números en la región. Me pasó de estar yo soy sociólogo, no tengo muchas nociones, pero sí, hablando con un profesor de ecología, me acordaba que el 10% por lo menos de esta región pertenecía al bosque nativo y el 90% a la especie exótica. Entonces, de alguna manera, me gustaría saber cuáles son quizás las fuentes donde puede sustentar los argumentos de que hay una regulación estricta del bosque nativo a propósito de las polémicas, de las leyes que se implementaron en dictadura para fomentar estas empresas forestales y que a propósito de eso también hemos visto el crecimiento de una ecología de paisaje dominada predominantemente por especies exóticas o asilvestradas, pero no necesariamente nativas. Sí, interesante la pregunta. Claro, la percepción en general, por lo menos acá en la región, es muy, muy como tú la describes, en el sentido social. A ver. Sí. Sí. Sí, no. Claro, a ver, en la región se concentra la mitad de las plantaciones forestales del país. O sea, de los 2 millones de hectáreas, cerca de 1 millón están en la región del Biobío, aproximadamente. Y
Eso como indicador. Ahora, obviamente, las plantaciones forestales partieron por un tema de suelos degradados en las zonas más, en el secano costero principalmente. Y ahí nació esa política de los años 80, 70 empezaron, para poder promover la plantación forestal en suelos degradados que no tenían aptitud agrícola. Ahí empezó, pero se expandió demasiado por el tamaño del negocio, algunas empresas grandes forestales. Ahora, las plantaciones forestales no son, no son algo malo, pero tampoco hoy día están bien reguladas. O sea, claramente hay una evidencia de que son muy extensas y hay problemas de ubicación que han generado algunos problemas ambientales o sociales y algo que se tiene que regular. Y eso puede decir acotar la superficie de las plantaciones o hacerlas no solo monocultivos, sino más diversa como plantación y la ubicación también. Pero es un tema que efectivamente hay que tratar. También, o sea, yo entiendo que la ley sea estricta para la conservación, porque claro, el que conserva no toca, pero los dineros que estimulan las políticas de conservación son muy inferiores a las producciones y a la vinculación del modelo económico que tienen las políticas. Sí, está. Yo creo que estoy de acuerdo en ese punto. El tema es cómo hacerlo para seguir teniendo una industria que permita el uso de madera más masivo, pero que también cuide ciertos aspectos de conservación del bosque nativo y también temas de que no sean plantaciones tan extensas y no solamente de un cultivo, o sea, solo pino, solo eucalipto, sino que sean más diversas y eso genere una mejor ecología también del paisaje. Yo creo que es algo que hay que avanzar seriamente. Y eso, en cuanto al tema de reemplazo de bosque nativo por plantación, se ha evidenciado en lo último, por lo menos la data que hay publicada por el Instituto Forestal, es menor al 3%. O sea, ha habido, pero ha sido como muy acotado. Y principalmente no está muy asociada a la producción forestal, sino que ha sido degradado por el uso de leña. O sea, hay mucho propietario pequeño que ocupa su bosque nativo para sacar leña, y eso en el tiempo, en décadas, ha degradado bastante el bosque nativo también. Y ahí ha habido oportunidades de que se coloquen plantaciones forestales. Igual que más que las plantaciones, o sea, la extracción pequeña doméstica tiene que ver con las mitigaciones de generación del Ministerio de Ambiente para poder generarle políticas a Ralco, por ejemplo, grandes hidroeléctricas que se han colocado en el sector para hacer planes de reforestación. Y en ese sentido, por lo menos, el EULA ha trabajado poquito manteniendo estas políticas que no lograron reforestar nativo en estos 15 años después de la existencia de Ralco, porque tampoco había un plan como de reforestación con Claro. especies nativas. Sí, no, yo creo que también hay ese tema, pero por lo menos lo que se ha publicado por CONAF y el Instituto Forestal ha sido más por el lado de los pequeños propietarios de bosques nativos, que ha sido un tema significativo en cuanto a manejo de bosque. Hay una mezcla. Sí. Sí. No, obviamente que sí. Obviamente que la tiene. Obviamente que la tiene. Sin duda. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? A mí me parece muy interesante la pregunta que se han planteado, la verdad, porque el concepto de sustentabilidad viene de esos conceptos. Sí. O sea, nació en Alemania justo por ese movimiento. Me parece muy interesante. Si os parece, continuamos. Si no hay otra pregunta, no sé si online se pueden hacer preguntas. ¿Online hay preguntas? Bueno. Ya. Continuamos. Creo que ahora toca el turno a Juan Urzúa. Lo que les voy a presentar es un pequeño avance del proceso de tesis. Yo di mi candidatura ahora en agosto, por lo tanto estamos en proceso de levantamiento de información y de inmersión al campo. Se me perdió el cosito. El proyecto se denomina La Vacío Mutante
o biopolítica, interseccionalidad en el espacio público. Mi formación de pregrado es de psicología social, por lo tanto es un proyecto, entre comillas, interdisciplinario. Trato de incorporar elementos de la arquitectura, del urbanismo, pero también de las ciencias sociales. Solamente para tener un marco referencial, la noción de espacio y poder, y de espacio público y poder, como dice Foucault, hacer una historia de los espacios y hacer al mismo tiempo una historia de los poderes. Y estos son los espacios los cuales estoy trabajando: la Plaza de la Independencia y el Parque Ecuador. ¿Cuál es la idea de esto? Detectar, descubrir, ver los procesos de emergencia de cierto tipo de sujetos que a partir de la producción del espacio público han sido relegados a un segundo o tercer plano, ¿ya? De ahí les voy a comentar por qué. Solamente para contextualizar, la arquitectura tiene una estrecha relación con la vida humana, tiene mucho que ver con el poder político, económico y con lo social, ¿sí? Y ahí hay una primera transformación que plantean estas autoras en la relación entre arquitectura moderna y el poder, la primera gran transformación a finales del siglo XVIII, principio del siglo XIX, cuando se crean instituciones, estrategias para la conciliación política, y que tiene que ver bastante también con la lógica colonialista, ¿sí? Ya no estamos en las catedrales, no estamos en los edificios gigantescos, sino que pasamos, ¿sí?, a otro tipo de espacio, ¿sí?, para el control de la población. Edificios de producción, la fábrica, ¿sí?, el hospital psiquiátrico, etcétera, como lugares donde los sujetos indeseables, entre comillas, se recluyen. Y además, ese poder que se representaba previamente es un poder mucho más próximo, porque controla, vigila y gestiona la población. Entonces, el espacio público lo vamos a entender como un punto de encuentro entre diversos actores sociales y un lugar de disputa de saberes y poderes en torno a prácticas y discursos. Entonces hay sujetos que empiezan a chocar, ¿sí?, que empiezan a tener disputas en este espacio. Y dos elementos interesantes e importantes: biopolítica, la gestión de la población, a partir, en este caso, de los procesos de planificación urbana neoliberal. Y otra idea es la interseccionalidad, que es este cruce entre, por ejemplo, clase, raza, género, entre otros, y que permiten la emergencia de otro tipo de sujetos que no están vinculados en la norma, ¿ya?, hacia dónde se construye, para quién se construye el espacio público. Entonces, este espacio público de la ciudad neoliberal, aquí hay unos elementos teóricos que solamente me gustaría profundizar en el concepto de biopolítica para tener más claridad, que son los poderes reguladores de la población. ¿Cuál es la intencionalidad de esto? ¿Ya? Vigilar, disciplinar a los sujetos, eliminar ciertas conductas que no están permitidas en este tipo de espacio, etc. Y para eso contamos con ciertos dispositivos también, que los vamos a ver más adelante. La idea de la ciudad neoliberal tiene que ver con la reproducción de la ideología neoliberal en este tipo de espacio, ¿sí? Ahí emergen las geografías del neoliberalismo urbano. Una respuesta son las geografías de género, para entender esas categorías que yo les comentaba de género, raza, clase, nacionalidad, etc. Y por otro lado, este espacio público, ¿sí?, tiene esta noción de gubernamentalidad, cómo se gestiona la población, ¿sí? Voy a avanzar. El estudio de caso, el Parque Ecuador y la Plaza de la Independencia. ¿Por qué estos dos lugares? Porque representan espacios simbólicos de la ciudad. Son lugares, uno destinado más bien al tránsito, a la utilización de servicios, la Plaza de la Independencia,
Y el Parque Ecuador, un lugar destinado más bien a actividades de ocio, tiempo libre, deporte, esparcimiento, etc. En ese sentido, lo que viene acá, que es el urbanismo neoliberal, ha transformado profundamente la concepción de ciudad y la construcción social del espacio público. Conceptos como identidad, percepción, interacción social están determinados o estarían determinados por la forma y el diseño del espacio público. ¿Ya? Hay una nueva forma de acumulación de capital, nuevas formas urbanas, como, por ejemplo, los proyectos de renovación urbana, los grandes centros comerciales, el mall que pasa a ser la nueva plaza pública, etc. Y en términos de la pregunta de investigación, ¿cuál es la relación entre la producción y el uso del espacio público, por un lado, y las prácticas y los discursos de estos sujetos, ¿ya?, en estos espacios que son el Parque Ecuador y la Plaza de la Independencia? Teniendo además como telón de fondo el modelo neoliberal, ¿ya?, de gestión, de planificación y de gestión urbana. Voy a pasar a esta imagen. Acá está, como les comentaba, la plaza y el Parque Ecuador, con además diferentes secciones. Esto lo voy a conversar solamente. El diseño de investigación es un diseño, o el paradigma, es un paradigma emancipatorio, ¿sí? Desde las ciencias sociales tratamos de ir avanzando en términos de cómo visualizamos la realidad, cómo entendemos los procesos de lucha política, de generación de nuevas ciudadanías activas, etc. Por lo tanto, la posición paradigmática que declaro explícitamente tiene que ver con un paradigma emancipatorio, ¿sí? La producción de conocimiento como una forma también de denunciar desigualdades estructurales, etc. Y en ese sentido, lo que yo propuse es realizar una etnografía crítica, ¿sí?, con trabajo de campo y también revisión documental. Ahí están las fases. Yo actualmente me encuentro en esta fase, recolectando y levantando información de planos, mapas, etcétera, para determinar o ver la evolución de este espacio en un periodo determinado, que es desde la implantación del modelo neoliberal. La fase 2, que ya es el trabajo de campo, la observación participante, las entrevistas con actores, ¿sí?, fotografías, que es lo que les voy a presentar ahora, que fue una primera inmersión. Y luego, la realización de cartografías participativas para detectar y cruzar, triangular los elementos previos. La fase preliminar, ¿ya?, fue un momento en que decidí ingresar al campo, principalmente al Parque Ecuador, pero también hay algunas imágenes de la plaza. Fue un primer acercamiento el mes de diciembre del año pasado. En definitiva, saqué 30 fotografías, ¿sí? Y esas 30 fotografías tenían un criterio de inclusión que era, por un lado, dispositivos de tecnovigilancia y control poblacional, y por otro lado, referencias a resistencia y lucha política. De esas 30 fotografías, no soy experto en aquello, entonces no salieron muy buenas. 15 cumplen con esos criterios, y esas 15 fotografías son las que posteriormente se están sometiendo a análisis, ¿sí? La idea es mapearla, la ubicación física dentro del parque o de la plaza, clasificar la fotografía en función de estos criterios y analizar el contenido manifiesto, ¿sí?, y latente de la imagen, el texto, el contexto, los colores, la simbología utilizada, etcétera, porque eso daría luces de cómo esta protesta, entre comillas, o esta forma de representa, ¿sí?, la emergencia de ciertos sujetos que entran en contraste con lo normativo que podría ser el espacio público. Aquí tenemos las imágenes, no se ve muy bien. La protesta no es delito, esto es de la Plaza de la Independencia. Hay dos imágenes ahí a propósito del 18 de octubre, que están clasificadas como parte de la categoría de lucha política. Acá hay otra que no se alcanza a ver, pero está escrita en rosado y señala futuro no binario.
Esta también nos alcanza a ver por el telón y también tiene una inscripción a propósito de las disidencias sexuales. Por otro lado, tenemos también otros elementos que a mí me parecieron interesantes, este rayado de el monumento a este bombero que señala, hay bomberos cola, que es una disrupción dentro del espacio público. Esta, que me pareció también muy interesante, Cas nos odia, no sé a quién amará Cas, pero Cas nos odia, que también habla de... Y por otro lado, hay ciertos elementos, ciertas imágenes que simbólicamente representan algún tipo de control social. La cámara como dispositivo de tecnovigilancia por excelencia, control, regulación de conducta, ¿sí? Se permiten ciertas conductas y hay otras conductas que no se permiten dentro de, y las prohibiciones. Cuidemos lo nuestro, ¿ya? Ahí hay un mandato de seguridad, que es una problemática que los dispositivos soportan, ¿ya? Esa lógica de seguridad y de control poblacional y mantiene este espacio libre de humo. Es decir, también hay una prohibición ahí, ¿ya? Por supuesto hay que verlo dentro del contexto pero hablan de ciertos mecanismos reguladores de la conducta y de la población en definitiva dentro del espacio público. Entonces, categoría 1, dispositivos de vigilancia y control poblacional. Categoría 2, resistencia, ¿ya? Lucha política. Y dentro de esa categoría 1, podríamos decir que el espacio público es un representante de la sociedad de control a propósito del diseño neoliberal o del modelo neoliberal. Los sujetos que no forman parte de este modelo, de este engranaje, son expulsados, ¿ya? A otros lugares donde probablemente ya sean invisibilizados. Y con esto me refiero a los colectivos, a las disidencias sexuales, a las personas en situación de discapacidad, a la tercera edad, etc. Hay un sujeto neoliberal para el cual se construye el espacio público, ¿sí? Y por supuesto con ciertas dimensiones morfológicas, ¿ya? De diseño. Y también la otra categoría tiene que ver con las diversidades sexogenéricas, la lucha política a propósito del 18 de octubre, que son más bien las dimensiones sociales. Y en tal sentido, dentro de las conclusiones o preconclusiones, ¿sí? Estas dos dimensiones ya me hablan del rol del espacio público como un elemento fundamental en la gubernamentalidad urbana, de cómo se gestiona la población, por dónde puedo ir, por dónde no puedo ir, qué tipo de conductas puedo hacer, están determinadas y son producidas por este espacio público. Se construye además una subjetividad neoliberal a partir de la interacción entre estos sujetos en el lugar, y esta subjetividad urbana neoliberal de la cual yo les hablo, este choque entre los sujetos más bien hegemónicos y estos otros sujetos que han sido expulsados del espacio público, generarían, y eso es lo que estoy avanzando en aquello, disputas de poder, ¿sí? Que permitirían además la emergencia de estas nuevas ciudadanías, ¿sí? A partir de aquello. Muchas gracias a ustedes. Comencemos la ronda de preguntas, si te parece. Sí. Me llamó la atención, bueno, entiendo que la idea es sacar fotos, digamos, al espacio público, probablemente tal, pero entrevistar a quien realiza, digamos, tal vez el rayado, ¿está esa opción? ¿Se ha considerado? Sí. No, todavía no lo hago, pero sí hay organizaciones, en general son colectivos más dispersos, los chicos que trabajan con stencil, con grafiti, etc. Y los otros más bien son rayados ocasionales. Por lo tanto, ahí las entrevistas y la observación participante tiene que ir con la detección de estos actores que están de manera más permanente en el espacio. Sí, ya tengo una base de datos de organizaciones que en general están en la periferia
y que tienen acciones en estos dos lugares, principalmente en el Parque Ecuador. Y en ese sentido también buscar los informantes clave. Quiénes están ahí, quiénes visualizan aquello, cuál es la mirada que tienen respecto a las dinámicas que hay ahí, y desde ahí también contrastar con estas imágenes y las cartografías finalmente como una forma de triangular. Sí, porque hemos pensado interesante conocer por qué lo hacen, qué los motiva y también en qué horario, porque también tiene que ver con lo que tú planteabas, el tema del control. O sea, difícilmente van a hacer, no sé, se me imagina a mí a las 12 de la tarde. Hay un tema ahí, claro, con el horario, con el día, y también es interesante, y es una propuesta que me ha dado mucha vuelta, la comparación entre día y noche, porque la vida nocturna, además, en ese tipo de espacio, que está cerca de la diagonal y todo, también da para la emergencia de otro tipo de sujetos. ¿Sí? Este sujeto más nocturno, mucho más indeseable que el otro. Entonces ahí, claro, van surgiendo más elementos que permiten nutrir el proyecto. También lo estaba pensando. Muchas gracias. Tú planteas el tema emancipador, me quedé de repente muy perdido con eso. Pero con respecto a unas publicidades, los carteles, Sí, las imágenes. nunca me había dado cuenta que eran tan en función del no. Todo el no con la basura, como dices tú, Sí. dentro de tu mundo, de este paradigma emancipador, está una propuesta del cambio del diseño al no, sino que es mejor lindo ser en parques, sin ocupar el cine, sino que cuesta. Cuesta. Esta propuesta emancipadora, hacer esa transformación. Ahí hay dos puntos interesantes, porque por un lado, la psicología ambiental, que es como el área desde donde yo partí con esto, efectivamente habla de la conducta proambiental como una forma de, ¿no es cierto?, preservar este tipo de espacios. Ahí hay una línea para trabajar. Y por otro lado, esta mirada más bien emancipadora, transformadora, también permitiría por lo menos sugerir, ¿sí? Por lo menos sugerir que estas estrategias de control, no a todo, tenga un cambio, ¿sí? Y que en definitiva avance más bien a una ciudad inclusiva, avance a una ciudad de cuidados, ¿sí? Y no a una ciudad que segrega a los sujetos. Gracias. ¿Alguien quiere hacer una consulta? El concepto de interseccionalidad yo entiendo que puede elegir desde un punto de vista Foucault, un sujeto biopolítico, pero el concepto de interseccionalidad es un concepto que nos permite desde la epistemología feminista levantar categorías de análisis. Sí. Creo que ese es como el gran fuerte de esta ola también asociada a las investigaciones que están vinculadas con la interseccionalidad. ¿Cuáles son tus categorías de análisis? Porque entiendo que por lo menos en el tema de la fotografía tiene que haber un análisis semántico. Ahí hay un análisis semántico. Ese análisis semántico, ¿cómo puede vincularse con estas categorías que pueden, que en el fondo al ser situadas, la interseccionalidad también hay una dificultad que es tratar de llegar a la historia de vida, ¿no? ¿Cómo vinculo una letra espontánea, una denuncia espontánea que no sabemos quién hizo, ni por qué, ni para qué, con estas categorías emergentes si no tenemos ese sujeto político hablando? El sujeto va a hablar a partir de estas imágenes primero. Alguien está hablando, no sé quién. Alguien está hablando, no sé quién. La segunda parte y la tercera parte del trabajo de campo tienen que ver con descubrir quiénes están hablando. A partir de eso, de esas entrevistas, de ese proceso también de observación participante, las categorías interseccionales con las que quiero trabajar tienen que ver con clase o estratificación social, género, fundamental para el análisis. Yo creo que primero género y después estratificación social y etnia por el tema migrante. Por lo menos esas tres. Migrantes, sí. Pero claro, mi duda es que yo también trabajo estos temas. Ya. Entonces, Perdón, me cuesta entender
obligar a la persona que hace el graffiti, ¿cachai? Porque ese graffiti ya está instalado en el tiempo y es muy probable que al ser informal y ser una denuncia, las personas no se visibilicen con tanta facilidad, ¿cachai? Sí. Sobre todo cuando hay mecanismos de denuncia, esos mecanismos de denuncia resguardan la identidad de las personas. Totalmente. Independiente que sea formal o informal el espacio, ¿cachai? Entonces, esa es como mi duda, o hay una limitación metodológica ahí que tenéis que trabajar, no sé. Hay una limitación, primero, pero espero salvarla con la triangulación, ¿sí? Con la triangulación de datos. Ahora, las categorías que quiero analizar desde las posiciones interseccionales van a salir más bien desde las entrevistas y desde las historias de vida. Claro, por ahí. Por lo mismo decía, ¿cómo hacía ese link con el relato y el discurso? Ahí hay no sé si ubicas, pero está el análisis multimodal. Por ahí podría ser una estrategia que es la que he ido trabajando. Pero sí puede evaluarse como una dificultad metodológica, totalmente de acuerdo. Ahí tengo que ver cómo la salvo. Y mi otra pregunta era sobre tu posicionalidad. ¿Tú trabajas en espacios políticos vinculados a alguna de estas temáticas como para poder hacer un acercamiento con las personas que genere más vínculos de confianza? Sí, yo soy parte de las diversidades sexuales y ahí tengo acercamiento a ese tipo de organizaciones. Y también formo parte de otros colectivos un poco más, ¿cómo decirlo? Más escondido, más desordenado, para decirlo así. Ya. Pero que efectivamente hay una vinculación ahí y que tiene que ver también con la posición de autor. Sí, totalmente. Muchas gracias. Totalmente, así que ahí también hay procesos para ir a hablar. Okay. Muchas gracias. Muchas gracias, Alex. Ganchala Chavarría, soy por formación de pregrado diseñador industrial. A continuación les voy a presentar mi investigación, la cual se enmarca dentro de mi proceso de obtención del título de Magíster en Patrimonio Arquitectónico y Urbano de la Universidad del Biobío, cuya guiatura fue por la profesora María Isabel López, arquitecta. La investigación se titula Patrimonio Industrial y Comunidad Local, análisis de estrategias de valoración patrimonial previo a la inscripción en la lista tentativa de UNESCO, ¿cierto? La lista de Patrimonio Mundial. Para allá, para acá. Ya, bueno, como les comentaba, el contexto, ¿cierto? Se sitúa dentro del proceso de desindustrialización que experimenta la comuna posterior al cierre de las faenas extractivas de carbón del año 1997, con, digamos, el plan de reconversión, ¿cierto? Donde estuvo involucrado el Estado y algunas otras organizaciones. Y el periodo, ¿cierto?, de investigación se centra entre el periodo de 1997 al año 2021, que es donde se presenta, digamos, el expediente para hacer ingreso de la comuna de Lota y en específico el conjunto minero de Lota, que son algunos monumentos históricos que voy a detallar a continuación. En la lista tentativa, que es el paso previo para continuar posteriormente en lo que sería ya en la lista de patrimonio de la humanidad. A lo largo de la presentación también voy a ir mostrando algunas fotografías para indicar un poco más sobre el contexto. Van a aparecer de manera aleatoria, no necesariamente relacionadas con el texto. Bueno, el patrimonio industrial, ¿cierto?, es un concepto relativamente nuevo. Parte con la institucionalidad de la creación del organismo que se llama TICI, o se abrevia TICI, y el patrimonio industrial se compone por los restos de la cultura. Maquinaria, talleres, molinos y fábricas, minas y sitios para procesar, refinar, y almacenes y depósitos, lugares donde se genera, se transmite y se usa energía, medios de transporte y toda su infraestructura, así como también los sitios donde se desarrollan las actividades sociales relacionadas con la industria, tales como vivienda, culto religioso o educación.
Si se fijan, la definición oficial de lo que es el patrimonio industrial se centra tanto en componentes físicos tangibles como también entrega una escueta definición de lo que serían las prácticas o expresiones culturales que desarrolla la gente al alero digamos, de estos bienes de la industria. De esta manera se comprende como un constructo, digamos, un concepto relacional a través de componentes interdependientes entre sí, o sea, prácticas relacionadas a componentes tangibles, así como componentes tangibles relacionados a ciertas prácticas. Aquí, bueno, observamos, ¿cierto?, el material que fue extraído de los mantos carboníferos de Lota. Y estos son algunos de los vestigios, ¿cierto?, que van quedando y que dan cuenta respecto de las particularidades que posee esta comuna. ¿Cierto? Por ejemplo, los pabellones mineros, ¿cierto?, los pasillos, etcétera, los lugares de encuentro de los trabajadores, que este era el Teatro Sindicato número 6, el cual hace muy poco tiempo creo que fue traspasado ya para iniciar su proceso de restauración patrimonial. Aquí observamos, ¿cierto? Bueno, aquí me faltó el norte, pero el norte está hacia la derecha. Y observamos que la mayoría de los bienes, ¿cierto?, y los sitios de interés patrimonial se sitúan en lo que sería Lota Alto, principalmente, que es esta parte de acá. La zona azul es lo que se denomina sector Chambeque y concentra principalmente las instalaciones donde se desarrolló el proceso productivo como tal, ¿cierto? Donde están las cabrias, por ejemplo, los piques, los ingresos a las minas y otros, ¿cierto?, los silos, etcétera. Y en el sector Lota Alto, ¿cierto?, que es este sector rojo que se ve acá, declarado zona típica igual el año 2014, es lo que concentra, digamos, la otra cantidad de bienes que están asociados ya no tanto al sistema productivo como tal, sino más bien a la vivienda y a la vida, digamos, desarrollada al alero de industria. Bueno, aquí en el plano de contexto no sé si se alcanza a ver, pero bueno, está ubicado en la 8ª región y acá hay otro bien que no alcanza a estar situado para, digamos, entenderlo, que es la hidroeléctrica Chivilingo, declarada monumento histórico del año 1990. Sigamos, ya. La visión, ¿cierto?, o el acercamiento que tiene esta investigación difiere, digamos, de lo que normalmente se abordaría el patrimonio, ¿cierto?, desde el punto de vista estético, concentrado en valores materiales, sino que acá se basa, ¿cierto?, en un valor social, ¿cierto?, que es, digamos, entendido también el patrimonio como un espacio también de pugna, ¿cierto?, y un proceso social acumulable, renovable y redituable por los distintos actores que convergen en este proceso de puesta en valor del patrimonio. Bueno, el concepto ha sufrido ciertas ampliaciones, ¿cierto? La primera surge desde la incorporación de elementos o bienes actuales en contraposición a lo que se entendía antes como este patrimonio monumental, ¿cierto?, histórico, de bienes, digamos, asociados a valores, por ejemplo, como la nacionalidad, valores originados también al alero de la actividad castrense o militar, por ejemplo, por nombrar algunos que en el caso de Lota me parece que son los fuertes de Curcura, que fueron también, bueno, no están incorporados en esta investigación porque básicamente no se relacionan estrechamente con lo que sería el proceso productivo, ¿cierto?, y en lo que se centra esta investigación. Y el siguiente movimiento, ¿cierto?, de este valor social del patrimonio es lo que viene dado en virtud de los usos y las necesidades contemporáneas que surgen, ¿cierto?, al alero de estos componentes. Y el tercer movimiento viene originado por el reconocimiento de elementos propios a la cultura popular, ¿cierto?, que ya esto vendría siendo un valor o visto el patrimonio como un proceso participativo. Y se puede llevar a ejemplo, digamos, en Lota con lo que sería, por ejemplo, el reconocimiento de ciertas prácticas, manifestaciones culturales, por ejemplo, el reconocimiento de, por nombrar alguno, el pan minero, por ejemplo, u otros de ese tipo de prácticas. También este es un, digamos, vestigio de lo que se encuentra en el sector Chambeque. Es parte también de lo que se expone, ¿cierto?, en el expediente. Y bueno, también el patrimonio se entiende como una representación social, ¿cierto?, como un sistema de valores y de prácticas que permiten al individuo orientarse y controlar el mundo social en el que vive,
y facilitar la comunicación entre los miembros mediante una serie de códigos. La autora Malabasi comprende estas representaciones sociales bajo dos direcciones. La primera, desde arriba hacia abajo, ¿cierto? Desde una institución que señala que tal elemento, por ejemplo, tiene valor patrimonial por considerar, por ejemplo, un avance tecnológico importante, etc. Y otra, que se genera desde abajo hacia arriba, desde el usuario que experimenta estos elementos y modela su propia imagen, que es un poco lo que comentaba anteriormente con el patrimonio participativo, ¿cierto? El modelo participacionista del patrimonio. La metodología para, digamos, abordar y entender la influencia de la comunidad se llevó a cabo siguiendo las herramientas metodológicas entregadas por autores alemanes. Heinke Evermann, que ha participado, digamos, en una ciudad industrial en Berlín, y mediante la cual plantea que esta participación de los actores se genera en un modelo, o se entiende bajo un modelo multinivel. En la primera, ¿cierto? De información, nivel 1, es donde la institución entrega información, ¿cierto? La publica en diarios, etc., y hace entender, digamos, al resto qué es lo que se va a hacer. En la segunda ya hay una mayor colaboración, sin embargo, no hay participación activa de la comunidad, no hay, ¿cómo así decirlo?, no hay injerencia, ¿cierto?, a las decisiones, etc., lo cual ya se desarrolla en el nivel 3, que es donde desde una parrilla de opciones, ¿cierto?, se permite a las personas, ¿cierto?, a la comunidad local influir. Y en la cuarta, digamos, ya es una instancia mancomunada a través de la cual se destinan recursos, se ven qué actividades, etc. Y esto permite constatar, ¿cierto?, la influencia que posee la comunidad en el proceso de salvaguardia del patrimonio industrial presente en Lota. Asimismo, la metodología también empleada se basó en análisis crítico del discurso, lo cual deriva, ¿cierto?, del análisis del discurso, pero supone un giro lingüístico al estudiar obviar, ¿cierto?, estos patrones abstractos, ¿cierto?, estas estructuras semánticas abstractas, y llevarlas a un contexto real con usuarios reales, ¿cierto?, donde se analiza críticamente, digamos, estos discursos que existen alrededor del patrimonio. De esta manera se estudiaron declaratorias oficiales, informes desde Corfo y de otras instituciones involucradas en este tema, y discursos también recogidos desde grupos locales, ¿cierto?, que en este caso fue el plan que posee la Mesa Ciudadana de Patrimonio, Cultura y Turismo de Lota, la cual opera hace ya más de 25 años y reúne, ¿cierto?, 25 organizaciones involucradas en materia patrimonial. Asimismo, el lingüista Teun van der Dijk señala que este abuso de poder por parte de grupos e instituciones con mayor influencia puede ser críticamente analizado mediante el análisis crítico del discurso, que a su vez contribuye con el empoderamiento de quienes carecen de poder e influencia. Esta sería, ¿cierto?, una de las imágenes más icónicas, ¿cierto?, que es donde están las cabras, y lo que era antes el ingreso a la compañía de carbón de Lota. Esta es una imagen del año pasado, del 2021. Esto así se encuentra, digamos, los inmuebles pertenecientes al sector de Chambeque. Y como les comentaba, mi investigación se centra desde el año 97, ¿cierto?, desde el inicio del plan de reconversión, y reúne, digamos, todo este periodo que está comprendido en el sector derecho de esta línea temporal. Y de esta manera observamos cómo se han ido declarando ciertos elementos. Y al alero de eso se van desarrollando ciertas instancias, ciertos fenómenos que van enriqueciendo, digamos, la comprensión que existe acerca de este proceso de revalorización patrimonial que ocurre en Lota. Bueno, en cuanto a los resultados, desde el año 90 en adelante se han desarrollado, y desde el 97 en general, se han desarrollado una serie de instancias a partir de las cuales se han restaurado, por ejemplo, pabellones mineros, se han desarrollado ciertas estrategias, ciertos planes en comunión con la comunidad. Y de esta manera, por ejemplo, la restauración de los pabellones mineros
trae elementos propios que son de los niveles 3 y 4 del modelo, ¿cierto? Con una relación homogénea en la toma de decisiones, considerando, por ejemplo, las inquietudes generadas por los habitantes, quienes intervienen a nivel de programas, superficies, variantes en el diseño, orden y selección de los pabellones a recuperar. Esto se desarrolló principalmente, o lo más actual, o digamos dentro del periodo del 90 y los 2000, ¿cierto? Con el programas de recuperaciones barriales, por ejemplo, y otros estrategias, ¿cierto?, desarrolladas entre el sector público y el sector social, en donde incluso las personas han podido participar de los procesos constructivos, por ejemplo, con el pabellón 83. Y últimamente, digamos, lo más actual es el convenio de colaboración Plan Lota, que es digamos, un convenio a través del cual se reúne la voluntad de más de 8 instituciones públicas y que incluye la opinión popular o la comunidad local, instituida, ¿cierto?, como Mesa Ciudadana de Patrimonio, Cultura y Turismo, quienes participan a nivel regional en las distintas mesas que propone el plan. De esta manera, a través de los años, se comprende de qué manera, ¿cierto?, se ha desarrollado y puesto en valor el patrimonio carbonífero de Lota y constatar que la comunidad local ha influido, ¿cierto?, en la gestión integral de estos componentes, contribuyendo así en la interpretación y significación de estos, y las colaboraciones o sinergias colaborativas desarrolladas entre los distintos actores demuestran el interés que existe en proteger este legado desde múltiples enfoques, abordando la complejidad que supone la revitalización de estos contextos. Y eso sería, muchas gracias, en síntesis. Muchas gracias, Sebastián. ¿Comenzamos la ronda de preguntas? Muchas gracias por la presentación. De nada. Siempre tengo una duda en estos procesos patrimoniales que involucran a un trabajo con la comunidad. Y me queda la duda porque no sé si en tu experiencia fue un proceso más bien consultivo, ¿sí?, donde ya había una idea previamente establecida, algo armado por parte de otras instituciones, o más bien es la comunidad, como muy bien decías ahí, a propósito de las RS, que también tiene voz y voto, digamos. O sea, claro, no solamente consulta, sino que hay una participación activa. ¿Cómo has visto todo ese proceso? Porque me queda la duda si hay una intencionalidad respecto a este tema. Entonces, la gente, efectivamente, ¿tú observas participación activa o más bien es consulta solamente? Bueno, en la comuna de Lota yo observo participación activa. ¿Por qué? Porque digamos que hay una comunidad muy empoderada, digamos, muy involucrada en lo que es la salvaguardia del patrimonio. No sé cómo será en otros contextos en donde, por ejemplo, no sé, pensemos Humberstone, Santa Laura, donde ya no hay una comunidad asociada a los elementos, sino que fue desplazada, etc. Aquí la gran diferencia es que la comunidad es parte viva del paisaje cultural que hay en Lota. Entonces, a mi parecer, y tras la investigación y tras digamos, los datos recopilados en el proceso de tesis y todo, donde tuve que entrevistarme con fundaciones u otros organismos, ¿cierto?, sociales o no, de la comuna, a mí sí me da la impresión de que o sea, están compenetrados completamente con lo que es el patrimonio y no conciben, digamos, su desarrollo sociocultural sin este elemento. O sea, claro. Sin embargo, igual hay que, o sea, bueno, desde ellas mismas también me lo señalaron en algún momento, sí, digamos, inicia toda esta llama con el programa Quiero mi barrio. ¿Por qué? Porque eso les permitió también, o sea, bueno, en sus palabras, ellas me decían que antes no sabían, digamos, o sea, nosotros vivíamos en pabellones, eso era lo que me decían. Pero ya cuando se empieza a dar un reconocimiento estatal, digamos, de decir, estos son barrios emblemáticos, estos son barrios patrimoniales, ya es cuando, o sea, chuta, acá nosotras estamos insertas, digamos, en todo este proceso y parte clave, digamos, una pieza clave de todo este proceso. Entonces, bueno, desde ahí se desarrolla una institucionalidad, por así decirlo, desde las propias comunidades, de la comunidad.
Pero sin duda yo creo que previamente con el trabajo, por ejemplo, del gestor cultural Benjamín Chau, que fue quien presidió, dirigió el Pabellón 83, creo que también a él se le atribuye el puntapié inicial, digamos, de todo este reconocimiento de Lota como sitio de patrimonio mundial. Entonces yo creo que sí hay, es total el involucramiento, yo creo, y se evidencia, yo creo, también en, bueno, ellas en este momento también hacen muchos proyectos con escuelas de difusión y todo el tema. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? Ya, si no hay pregunta, yo te vi en Enredado el año pasado. Ah, sabía que no habíamos visto, sí. Y como socióloga, te pregunto al tiro, el análisis del discurso es una técnica que lo que busca, sobre todo, es buscar las contradicciones que existen en aquellas personas que están enunciando algo y se contradicen en el relato. De hecho, el análisis del discurso nace a partir de los estructuralistas, ¿no es cierto?, colonizadores de estructura social, ¿no?, conocidos como Lévi-Strauss, Saussure, etc. Entonces, lo que se hace es efectivamente una tensión entre los argumentos para saber cómo se contradicen las personas en su vivencia, ¿no? Y claro, si tiene una perspectiva crítica, ahí es como tu interpretación la que efectivamente puede evidenciar estos argumentos contrastantes o brechas. Y en ese sentido me gustaría saber si puedes ahondar si has identificado esas brechas en el relato de las personas, porque entiendo que puede haber un empoderamiento, pero siempre claro, cuando hay formalización hay tensión, y en este momento yo no logro observar la tensión en tu lado. Ya. Bueno, en el análisis de las declaratorias principalmente, ahí se detecta bien, por lo menos lo que dice o lo que hablaría sobre el discurso institucional que hay respecto de estos bienes. Por ejemplo, en la declaratoria que declara cierto a Chambeque y a la zona típica de Lota Alto, claro, ellos establecen que parten desde una base participativa. Sin embargo, durante el proceso, o sea, también las mismas personas me decían eso, solamente, digamos, hacen la declaratoria, pero no entregan ningún mecanismo de participación, no entregan nada, digamos, efectivamente que permita que ellos se involucren en el tema. De esta manera igual, o sea, claro, se entiende que parte desde una, o sea, en el cuerpo del texto, obviamente, en la declaratoria, señalan, ¿cierto?, que esto es un proceso participativo, sin embargo, en la práctica es donde eso ya no se observa. Yo creo que ahí hay una pugna entre lo que señalan, ¿cierto?, porque obviamente pueden decir, sí, aquí se consultó a las personas, ¿cierto?, sí se hizo por ejemplo, también en la última declaratoria que hay sobre el archivo NACAR, también hay una parte del enunciado en el cuerpo del texto donde dicen se tomaron las firmas, no sé, 200, 300 firmas, no recuerdo bien. Pero también, o sea, hay un reconocimiento de un trabajo previo, por así decirlo, pero que no se refleja, digamos, en lo que es la realidad. O sea, por ejemplo, ahora en la zona típica no cuenta con una reglamentación tampoco de ningún tipo. O sea, eso es lo que se está buscando también con digamos, con toda la inyección de recursos y todo lo que va a pasar a partir de del ingreso ya cuando se pueda, digamos, presentar el expediente al Patrimonio Mundial. Sí, en la investigación, en el cuerpo del texto que está en evaluación por parte de Arquitecturas del Sur, ahí ya va, digamos, el análisis pormenorizado de lo que serían los extractos de cada una de estas declaratorias que estoy citando, para hacer posteriormente este análisis crítico y la comparativa también en base a paradigmas sociales, político-culturales, perdón, del autor Néstor García Canclini, donde ahí ya se evidencia un poco más, digamos, todo este tema, esta pugna y lo que me señala también sobre estas discrepancias que hay entre lo que señalan, ¿cierto?, y lo que realmente ocurre. ¿Y qué reglamentación hacías caso a alusión a una reglamentación? ¿La vi en las personas y sobre qué es esta reglamentación? ¿Perdón? Que en algún momento comentaste que se exigía una reglamentación porque no existía. No entendí en esa parte. Eso es porque las personas quieren una reglamentación, no sé, porque tienen muchos turistas, hacen pique fuera y se necesita un control de ese espacio. Lo que dije recién sobre la zona típica de Lota Alto. Claro, es para resguardar la imagen de conjunto. Por ejemplo, es lo que se ha hecho, según entiendo, por ejemplo, en San Pedro de Atacama, cuando soterraron todos los cables para no, digamos, claro, para no intervenir en eso.
En Lota yo entiendo que tampoco hay plan regulador. Hubieron estudios, ¿me entiendes? Pero tampoco hay, como les digo, aquí hay varios argumentos, o sea, hay muchos, por ejemplo, si yo personalmente dijera que estoy de acuerdo con esto, podría estarlo, digamos, hasta cierto punto, pero por el hecho de que aquí la inacción del Estado ha permitido resguardar la integridad de estos elementos. La omisión en este caso es beneficiosa porque no han actuado y las condiciones de vestigio, o sea, son observables, es auténtico. Eso es así, o sea, no han habido... Sí difiero, por ejemplo, en el tema de los pabellones. Ahí ya se hicieron reconstrucciones. Ahí ya hay, o sea, el pabellón minero de madera y teja, ya en fotos, yo creo. El Estado y el mercado, porque si el mercado inmobiliario hubiera tenido un interés especial en eso, hace 60 o 70 años no quedaría nada. Claro, claro. No, y ahora va a haber un caso mucho más brutal que es el del Lota Green. Ahí se va a ver... Lota Green, sí. Sí. No. Lota Green era una fábrica de ladrillos de refractario. No sé de dónde habrán sacado Green, pero se desarrolló también al alero de la industria carbonífera. Los ladrillos refractarios me parece que era también para, digamos, algún subproceso dentro de todo este proceso extractivo, que también está situado, digamos, en todo este sector que yo les mostré. Pero lo complejo es que ahí instalaron viviendas, o sea, departamentos, ¿cierto? Y derechamente taparon hornos de fundición, digamos, de estos ladrillos refractarios. Y mantuvieron algunos, o sea, va a haber como una especie de museo de sitio, pero hay otros que derechamente los soterraron. Y eso va a estar observable, o sea, como lo que ocurrió en Chuquicamata en su momento, por ejemplo, donde los relaves mineros se comieron más de la mitad del pueblo y no va a poder observar el avance, el crudo avance, digamos, de todo lo que es la industria inmobiliaria. Okay, muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, hola a todos, a todas, a todos. Mi nombre es Alfonsina Pupo. Coordino el Laboratorio de Ecosistemas Urbanos, un espacio que está en la Pontificia Universidad Católica Santiago. Soy socióloga, pero muté rápidamente a la planificación urbana, territorial, gestión ambiental y trabajo con ecólogos, ingenieros forestales. Ese es como el espacio interdisciplinar que básicamente se preocupa de entender cómo funciona la naturaleza y cómo medir la naturaleza para ver las contribuciones que tiene como captura de carbono, regulación climática, etc. Sin embargo, lo que les voy a presentar ahora es parte de mi tesis doctoral. Estoy en tercer año del doctorado, me queda 1 año y medio, estoy en mi trabajo de campo. Vengo de Santiago, pero llevo 2 meses en Concepción. Específicamente voy a hablar de Chiguayante y San Pedro de la Paz muy poquito, pero lo que les voy a presentar en verdad es una técnica distinta para hacer metodologías de investigación social. Eso es más o menos lo que vamos a ver. Los antecedentes generales de mi problema en verdad parten por el diseño urbano de los espacios verdes urbanos, muy asociado a una lógica, en primer lugar, vinculada a esta separación entre el ser humano y la naturaleza, ¿no es cierto? No sé cuántas de acá vienen de las ciencias sociales, pero creo que en la universidad fuertemente lo que se genera es esta distinción de estudiar lo humano de forma diferenciada del entorno natural, ¿no? Y de alguna manera esta separación ha hecho que nos desconectemos con la naturaleza, sobre todo las personas que vivimos en ciudades, y también estos discursos están muy vinculados con la propuesta del discurso moderno, ¿no? Benjamín Vicuña Maquena, que fue un intendente súper famoso y que generó el diseño urbano de la ciudad jardín, reconocía que el bosque esclerófilo, ¿no es cierto?, el quillay, el boldo eran especies salvajes que había que extirpar para traer estos álamos, estos plátanos orientales, ¿no es cierto?, como se llama la avenida de aquí, la Universidad Bio Bio, ¿no? Y también es súper interesante entender que dentro de ese discurso moderno, la ilustración también, ¿no es cierto?, cuando genera la Declaración de los Derechos del Hombre, lo hace para una burguesía, ¿no? Lo hace para un espacio de personas que son privilegiadas, y el diseño urbano también se ha generado a partir de esas lógicas de privilegio y exclusión, solo que con el modelo neoliberal esto se ha ido acelerando en el tiempo. Bueno, lo que teníamos atrás era el Parque de Lota, ¿no? Y esto persiste, ¿no? Persiste en un modelo urbanizado, un modelo neoliberal que tiene capitales extranjeros,
efectivamente están mezclados incluso con las propuestas de salud. Red Salud pertenece a la Cámara Chilena de la Construcción, no sé si lo sabían, Banmédica a promotoras inmobiliarias del norte global, y así de alguna manera lo que hemos construido es una ciudad que, por lo menos para el ámbito de la planificación de los espacios verdes, ni la normativa que regula lo que es espacio público o área verde implican un mínimo de cobertura vegetal en ese espacio. El espacio es solamente para recrearse y circular, pero no tiene coberturas asociadas. Por lo tanto, perfectamente yo como alcaldesa puedo llegar a agarrar esta parte de acá, ponerle una máquina de ejercicio y decir voy a inaugurar la Plaza Alfonsina Pupo porque es un área verde que contribuye a los indicadores de biodiversidad y sostenibilidad, cuando eso no es así. Entonces, de alguna manera, lo que yo me he dado cuenta, porque llevo 7 años investigando temas asociados a la ecología urbana, es que las personas cuando tienen procesos de exclusión o no tienen estos espacios verdes con coberturas vegetales adecuadas, han empezado a producir materialmente su vegetación y construir sus plazas. De ahí el nombre principal de la producción material de la vegetación, ¿no? Lo que me enfoco es ver quiénes son aquellas personas que, a propósito de que sus plazas no tienen una cobertura, no tienen un diseño adecuado, se han apropiado de esos espacios y han empezado a plantar ahí. ¿Cómo ha abordado la investigación científica estos temas? Y esto es en verdad para las personas que no pertenecen a la ecología urbana. Creo que el tránsito es muy amplio, a pesar de que el tiempo ha sido cortito, pero en el año 2005 lo primero que hace la ecología más clásica, ¿no?, es trabajar con la ONU y colocar un concepto muy importante para las políticas públicas, que son los servicios ecosistémicos, que es la nomenclatura de identificar todos los beneficios que la naturaleza le entrega a las personas, y eso se pueden cuantificar. No obstante, esa cuantificación y ese concepto se ha instrumentalizado, incluso es ahora tomado por las inmobiliarias, que les voy a decir a los servicios de impacto ambiental, yo voy a entregar tales cantidades de servicios ecosistémicos, y eso aún no ha resuelto, ¿no es cierto?, las problemáticas de buena distribución equitativa de coberturas vegetales en la ciudad. Sin embargo, se habla a partir de este concepto de la justicia ambiental, o sea, ya este indicador de los 9 metros cuadrados por habitante, en verdad eso es un bluff, nace de la Organización Mundial de la Salud, pero no tiene un argumento específico, tampoco científico, y de ahí que la ecología ha tratado de ver no solamente cuánta vegetación tenemos para distribuir por metro cuadrado por habitante, ¿no?, porque puede haber un cerro concentrando mucha vegetación y eso ser distribuido por todos sus habitantes, pero el acceso queda completamente obsoleto dentro de su análisis. Entonces, lo que hace es tratar de buscar otros procesos de planificación ecológica para incorporar la accesibilidad y la distribución de los espacios verdes. Sin embargo, 10 años después, lo que se hace es tomar este concepto, reconstruirlo y entender la importancia de la naturaleza para las personas y cómo las personas se relacionan con la naturaleza. Básicamente, ¿cuáles son los discursos de las personas para entender cómo la naturaleza me permite entregar sustento para alimentarme, la madera, como lo comentó el compañero anterior, que lamentablemente no está aquí, habría estado bueno. También la relación que tengo para sentirme un ser humano, pero que también como está vivo, tengo una relación con estos seres más que humanos, ¿no es cierto? Y si no, ¿cuál es la convivencia que puedo tener con estos árboles, con estas plantas, ¿no es cierto? Y cuáles son los relatos que tenemos asociados a los recuerdos de las abuelas, los conocimientos más tradicionales, más populares. En el 2016, por primera vez, se mete la ecología política feminista, ¿ya?, que es un enfoque que trata de hablar de los procesos de transformación ecológica, pero desde una perspectiva situada. No sé si les suena el nombre de Donna Haraway, pero es una bióloga, ¿no?, muy importante, que lo que hace en los últimos 30 años es tratar de hablar de los conocimientos situados y cómo la ciencia no ha podido llegar a entender a las comunidades y las transformaciones que existen en los territorios, a propósito de que tenemos, sobre todo en la academia, una visión muy colonial, muy moderna, muy androcéntrica. El androcentrismo es colocar a los hombres, ¿no es cierto?, como ejemplo de experiencia de vida de todo el resto de las experiencias, ¿no? Entonces, de alguna manera, empiezan a generarse enfoques para entender estas transformaciones socioecológicas desde la vida cotidiana, ¿ya? Y desde ahí, desde el 2016 al 2020, hay una necesidad de estudiar esto en los contextos latinoamericanos, entendiendo que todos estos modelos de diseño urbano fueron tomados de otras latitudes para ser incorporados acá. Por eso es muy probable que no funcione en la ciudad, porque se ha diseñado
pensando en otras latitudes. Y eso probablemente es algo que afecta sobre todo a las personas que no están visibilizadas dentro de las políticas públicas. La vejez, la discapacidad, las diversidades sexogenéricas, las mujeres que crían, las cuidadoras sobre todo, etc. Entonces, mi pregunta de investigación es cómo influye todo lo que tiene que ver con los municipios, con estas políticas para diseñar la ciudad y estos espacios verdes urbanos, pero en contraste de todas estas prácticas, estos discursos, pero que también se materializan en tener un tipo de vegetación diferente. ¿Dónde? En San Pedro de la Paz y en Chihuayante. Ojalá contrastando experiencias de privilegio y exclusión en el mismo municipio. Entonces, es súper famoso que la MUNI tiene sus espacios regalones para poder mantener sus áreas verdes, entonces yo voy a ver los espacios regalones y los espacios abandonados, ¿ya? Y dentro de eso, bueno, fome, pero comentar que brevemente hay que hacer un análisis documental, ¿no es cierto?, de todas estas ordenanzas, criterios, para saber qué es lo que están plantando los municipios, si están considerando nativos, si solamente están considerando plantas ornamentales como los pensamientos, que son exóticos, no duran nada, es una gastadera de plata, pero las letras de Concepción en el Parque Ecuador se ven súper lindas por 2 meses y ahí está la inversión que estamos generando a nivel estético, ¿no? Por otro lado, lo que me voy a enfocar que es la producción narrativa, que es una técnica nueva que viene de las epistemologías feministas y lo que plantea es justamente dejar de interpretar. Yo como socióloga lo que hago, ¿no?, es hacer un focus group, hacer un taller, una cartografía participativa, lo que sea. Sin embargo, me quedo con esa información, la llevo a mi Atlas T y después se la muestro a la ciencia para decir, las personas opinan. Finalmente me termino convirtiendo en una transmisora de pensamientos, pero que están súper mediados por mi interpretación. Entonces, finalmente, para que eso no pase, es que trabajo con una herramienta que co-construye relatos. Yo no interpreto nada, solo textualizo y edito historias que las personas construyen y ellos la van editando conmigo. Yo les voy pasando mis transcripciones, mis historias, y ellos después la destruyen, le colocan más cosas y se va construyendo lo que es una producción de narrativas. Por otro lado, para ver justamente cuáles son las diferencias entre los municipios y las personas a la hora de plantar, tengo que saber qué están plantando y qué criterios ecológicos están utilizando para saber si hay algunas experiencias positivas en términos de criterios ecológicos de manejo del arbolado urbano y la vegetación que vengan de conocimientos del saber más popular, que eso por lo menos sí hemos tenido algunas publicaciones sobre el norte de Chile, en La Serena, en donde hay un caso muy emblemático de un dirigente que administra su parque, ¿no?, con el conjunto de sus habitantes, formalmente con el municipio, y tiene los mejores criterios de biodiversidad de todos los parques de Coquimbo, La Serena, porque tienen lógicas propias asociadas a los conocimientos populares del bosque que existía antes ahí. Entonces, de alguna manera quiero saber si existen conocimientos populares que pueden cruzarse con criterios ecológicos pertinentes en el manejo urbano. Y por último, bueno, lo que estoy haciendo también y que me ha ido súper bien, mostrándolo en festivales, pero que de otras latitudes del norte, porque son los que están más metidos en esto, es el tema de vincular el arte con las ciencias sociales y la ecología. Y desde ahí que estamos haciendo microdocumentales, fotomontajes, que permitan llegar a las comunidades con los hallazgos de nuestras investigaciones. Entonces, lo que les quiero presentar, las producciones narrativas. Las producciones narrativas es una metodología muy reciente, nace el 2008, para tratar de trabajar el concepto de violencia en mujeres abusadas, violadas o maltratadas, ¿ya? Nace de la psicología social y lo que hace es tratar de dignificar aquel conocimiento que es popular para colocarlo a la par con el discurso teórico científico, ¿no? Es decir, en la medida en que nosotras incorporemos esta herramienta dentro de lo que es la teoría y se publica, ¿no?, el resultado, el hallazgo, que es una historia, eso permite que entre como un corpus teórico que pueda ser citado y que pueda ser comprendido desde la esfera académica, ¿no? ¿Cómo se hace esto? Hay un proceso de negociación, lo que yo le comenté a las comunidades acá, que son 4, de ahí les voy a comentar los casos. Les comenté brevemente que mi gran problema en la vida es la urbanización. Mi gran problema en la vida también es que las inmobiliarias no están reguladas y eso hace que la naturaleza desaparezca. Y les pregunté si les interesaba comentar cuál era su experiencia viviendo esto con las transformaciones que para ellos y ellas han sido importantes en sus comunas. Luego de eso, lo que se hace, se coordinan encuentros, ¿no? Y después de eso se empieza a conversar sobre
1 o 2 preguntas, nada más. Eso se transcribe, yo después lo devuelvo y después lo revisamos. Lo leemos, hacemos talleres de escritura en el fondo, y una vez que el encuentro está de acuerdo con lo que se ha generado como texto, se firma, y mi próximo paso son 2. 1, las comunidades tienen que elegir a qué instituciones transmitirle esta información que sientan que ejercen opresión ante ellas con estas problemáticas. Y por otro lado, yo tengo que hacer un metarrelato de todas las comparaciones o similitudes o alternancias, conocimientos situados que haya visto comparando todas estas historias, ¿ya? Mis casos de estudio son Recinto Caupolicán, en Chiguayante. Lamento no haber traído mapas, pero después los voy a incorporar seguro. Donde se habla mucho de la desaparición del bosque esclerófilo, la identidad con los textiles, ¿no es cierto? Chiguayante era un municipio muy famoso por los textiles, las fábricas que estaban ahí, y ahora se hace un taller de huertas urbanas. Y acá lo que tenemos, porque me quedan pocos minutitos, así que voy a ir más rápido, es otra villa que no tenía plaza, y ellos en Chiguayante, que hay un movimiento inmobiliario muy grande, antes eran muchas parcelas de agrado, fundos, todos esos fundos se están vendiendo y hay muchos escombros de árboles frutales en la calle, a propósito de esta compra de terrenos que se están empezando a urbanizar rápidamente, y las familias hicieron distintas colaboraciones para traerse esos árboles en furgoneta y plantarlos en lo que es su plaza cuando no tenía nada, ¿ya? Y por otro lado, hacerse cargo de lo que era el borde, porque ellos viven al lado del borde del río Biobío, y generaron un proyecto que es el Biobío Navegable, postularon al GORE, hicieron cursos en la Marina y se hicieron parte de este proyecto Río Biobío Navegable, proyecto que ahora está en disputa porque en la plaza, como está al borde del río, es la que va a conectar con la costanera número 8. Entonces, de alguna manera, también lo que se está generando ahí es una reivindicación o un conflicto socioambiental importante a propósito de la acelerada urbanización. Cosa que en San Pedro también ocurre en el caso de más abajo, que es un parque que ha sido creado 100% por sus habitantes, era un microbasural, está ubicado en el puente Juan Pablo II. Los obreros que construyeron ese puente se tomaron los terrenos que están en la estatua Araucanos, y ahí había un gran campamento en los 60, luego se hacen viviendas autoconstruidas, queda este microbasural en donde se generaba toda la basura de Concepción y se dejaba ahí, porque en ese momento San Pedro de la Paz pertenecía administrativamente a Concepción, y ellos generaron este parque, el mismo mobiliario lo hicieron, los juegos infantiles también los fueron reciclando por ahí, y todas las especies que hay fueron plantadas por ellos, en donde también se está generando un proyecto de carreteras. Y lo que esto está implicando es que están haciendo estrategias de valoración ambiental para poder conservar también el borde del río, que probablemente se va a urbanizar. Caso distinto a la lógica con presencia municipal o más regaloneada por el municipio de San Pedro de la Paz. En el caso de arriba, que es por eso que estaba un poco apurada, me tengo que ir a hablar con estas chiquillas porque me tienen que firmar la historia que está por ahí en mi mochila. Pero que es el caso de un grupo de adultas mayores que se metieron fuertemente en los procesos de rehabilitación y diseño del Quiero mi barrio. Entonces, desde ahí que lo que se generan son 2 disputas completamente distintas. Una, los incendios y la no recuperación de la naturaleza circundante a la población de Villa San Pedro, y por otro lado, el proyecto Costanera, o sea, el proyecto Entre Carreteras, que se acaba de salir en televisión a espaldas de la comunidad, o sea, al frente de la comunidad pusieron vallas papales, llegó la policía, llegó el ministro de Obras Públicas, dijo acá se inaugura y se sacramenta esto, y desde ahí que les vecinos se han empezado a organizar, ¿no? Entonces, de alguna manera, ya para cerrar y no aburrirles más, mis resultados esperados, en verdad, es reconocer un poquitito cómo esta lógica deductiva del diseño urbano se contrasta con las experiencias situadas de vida. Entonces estoy ya recopilando mucha información sobre el reconocimiento y las reglas de coordinación que tiene tanto el proyecto Costanera, que áreas verdes van a dejar posteriormente ahí, a esta historia que hay que recuperar de cómo se ha construido histórica y socialmente ese espacio y cómo va a quedar en el futuro a propósito de la preocupación de la crisis medioambiental que también tienen las personas. Por lo tanto, es visibilizar esta tensión entre el discurso oficial y no oficial. Las epistemologías feministas hablan mucho de esto, ¿no? Los discursos oficiales, patriarcales, heterocentrados, androcéntricos,
son los que de alguna manera promueven los procesos de acelerada urbanización porque no tienen una perspectiva crítica. Por otro lado, bueno, una contribución ya más epistemológica en el diálogo entre ecologías, ¿no? Cómo los saberes populares efectivamente no trabajan mucho con las ciencias naturales para poder entender que efectivamente las personas, en estos discursos oficiales, las autoridades dicen, las personas quieren... que ellos quisieron los bosques exóticos que tienen ahora, pero esas realidades tampoco son tan así. Hay muchos conocimientos y reconocimientos de especies a través de nombres populares. Aquí se identifica en Chihuayante mucho el roble, por ejemplo, como el guaye y el pellín, que son fases de edad distintas de los árboles, pero que permiten también generar otros conocimientos vinculados a la ecología. Bueno, por otro lado, entender que estos saberes cotidianos están desituados de estas expectativas modernas de querer siempre ser europeos, ¿no es cierto? Y están por allá en París y que de alguna manera, en la medida en que entendemos esta mezcla, entendemos la diferencia y podemos desituar o marginalizarnos de aquellas expectativas europeas. Y por otro lado, algo que ha pedido mucho la ecología política en Latinoamérica, que es documentar. Finalmente, ¿cuál es el deber de la ciencia o cuál es la contribución académica, que es bastante poca? Es bastante privilegiado por lo menos mi posicionamiento en la academia, que es trabajar en un laboratorio, todo piola, vengo a presentar, me pagan para que venga para acá y todo bien, pero finalmente no queda mucha transformación social, ¿no? O emancipatoria, como decía el compañero. Entonces, de alguna manera, mi enfoque está vinculado a la ecología política de documentar qué es lo que ha pasado, cómo se está transformando y cuáles son los mecanismos de lucha que tienen las personas para que la naturaleza siga existiendo en la ciudad. Ahí pueden en ecosistemasurbanos.cl ver algunos de los fotomontajes de otros proyectos Fondesit, Explora, en los que trabajo, pero después cuando yo termine la tesis seguro que habrá un microdocumental de lo que les estoy hablando. Eso, gracias. Muchas gracias. Ya con el tema ronda de preguntas. ¿Muy aburrido? No, para nada. Traté de hablar de corridito en todo caso. Pregúnteme, sí, lo que quiera. Primero, gracias por la presentación, todo súper interesante, amena, muy buena. Primero comentarte que yo no soy de esta área, nada, yo soy ciencia dura. Así que quizás, no sé si era pertinente hacer la pregunta, pero me llama la atención aquello de los relatos. ¿Tú cómo tomas la gente que hace los relatos? ¿Cómo tú muestras? ¿Cuál es mi muestra? De alguna forma, no sé, por situación económica, nivel educacional, qué sé yo. Sí, mi muestra fue la tenía por ahí. Mi muestra es intencional, no representativa, pero sí busca generar ciertos criterios de selección que están sobre todo dados por que las personas hayan creado sus plazas o tengan un vínculo muy fuerte con sus plazas, que sean lugares con presencia municipal o sin presencia municipal, que sean espacios verdes que estén en acceso a 400 metros, de 400 a 600 metros de distancia, como un buffer de las personas que pudiesen participar de ese espacio, ¿no? Y que tenga una cobertura vegetal del 50%. ¿Por qué? Porque de alguna manera también me interesa ver este diálogo entre la ecología política y la ecología clásica, que es algo que yo no he comentado mucho, pero el gran problema de la ecología clásica es que no menciona el problema del neoliberalismo. Por eso los servicios ecosistémicos entran a la ONU y por eso la ONU vuelve a... La ONU y todas estas políticas internacionales, por lo menos a ojos de la ecología política o la gente más crítica, le hace juicio, ¿no?, a los discursos, porque no están instalando que los problemas efectivamente tienen que ver con los modelos hegemónicos a nivel económico, ¿no? Entonces, de alguna manera, si no colocan una posición crítica respecto a esto, nutren estos discursos. De ahí que viene la ecología más tradicional, teniendo esta ingenuidad y preocupación por la naturaleza, y la ecología política viene a decirle, oye, no, pues acá el modelo económico es el que está transformando el ecosistema y hay algo que hacer al respecto. Entonces, mi discurso político tiene que ver con estas experiencias situadas con problemáticas y conflictos socioambientales por un lado, pero por el otro con estas plazas que pueden contribuir ecológicamente. Por eso tienen que tener estos criterios muestrales que yo te comentaba. Además de que en un proyecto Fondesit que estoy trabajando, en mi equipo, con mi laboratorio, pude visitar más de 93 plazas a lo largo de Chile
Y dentro de esa muestra gigante parece Fondesit, en donde se generaron clusterizaciones y representaciones de todas las tipologías de espacios verdes que pueden existir en áreas metropolitanas contrastantes, es que ya pude ver estos espacios en terreno y preseleccionarlos. Entonces ya eso ha generado también una forma más pertinente de poder llegar a estos lugares. Y un trabajo de un año, ¿eh? Ahora llevo 2 meses trabajando, se hicieron 20 talleres, más de 20 talleres, pero nosotras nos conocimos en agosto y después hicimos una reunión en septiembre, o sea que así la producción de narrativas como técnica te da como ciertos tips y decir, bueno, son 3 encuentros, pero en verdad pueden ser mucho más. Y ahí yo creo que es un tema interdisciplinar súper interesante, y es que yo entiendo que existan ciencias que quieran aplicar entrevistas, trabajar con personas, y que no provengan de las ciencias sociales, pero creo que hay un descuido súper importante en entender cuál es el vínculo con la comunidad, cómo interpretar una semántica, cómo hacer un análisis de discurso, que era lo que conversábamos en la sesión pasada. Creo que a veces se empieza a tomar como, no sé si en menos es la palabra, pero se subestima mucho. Voy a hacer una encuesta, voy a hacer un cuestionario porque vengo del área de la biología, no sé, lo veo también en mi espacio de laboratorio que busca ser interdisciplinar. Entonces, desde esa crítica, creo que es súper importante trabajar con personas que tengan un mecanismo de trabajo comunitario y con larga experiencia. Yo por lo menos llevo 15 años trabajando en comunidades. Te quería llevar un poco a lo práctico. Yo puntualmente, bueno, somos de la quinta región, yo trabajo para una corporación de alto desarrollo Reñaca que tiene mucho vínculo con la Junta de Vecinos. Y en el caso de la Junta de Vecinos, muy particular, tiene un parque natural que nos han llamado, donde los vecinos se han involucrado en mantenerlo, conservarlo, cuidarlo, y la municipalidad le cerró las puertas. ¿Cómo ha sido tu experiencia o cómo manejar lo que dijiste tú, básicamente pensando que la gente tiene mucho que aportar también desde el territorio, ¿no? ¿Cómo ha sido tu experiencia por un lado y cómo romper esa barrera con un municipio que está súper cerrado a trabajar puntualmente en un sector como Reñaca? Claro. 3 cosas al voleo. La primera, hubo en la Universidad del Biobío, con la UDEC, un encuentro que se llamó por la organización y autonomía de los territorios. Vinieron todas las organizaciones de Chile autogestionadas al margen del Estado a hablar aquí, ¿ya? Y ahí yo creo que desde ahí nacen sistematizaciones de experiencias súper relevantes para entender que por lo menos los síntomas que estamos viendo, la revuelta popular, el rechazo, toda nuestra línea diacrónica en el último tiempo, ¿no? Nos ha empezado a explicar que las problemáticas sociales pasan mucho más allá de lo que puedan ser las instituciones, de la formalización y la integración de las comunidades a partir de las instituciones, y que al parecer las comunidades no están queriendo eso. ¿Ya? Hay un descontento también súper importante, hay una agudización de las experiencias de privilegio y exclusión, y eso se sabe, se siente, se come, se mama. Entonces, desde ahí, yo por lo menos el otro día tuve que hacer una clase de esto, mencioné más de 23 casos distintos de cómo han funcionado mecanismos participativos entre el Estado y las comunidades, y todas son distintas, cada una tiene una fórmula particular. He podido ver que hay comunidades que efectivamente le han cerrado la puerta al municipio y hacen su propio parque y ni siquiera recogen la basura porque no quieren que la MUNI entre. O he visto también casos como este parque que les comentaba se llama 18 de septiembre, está en La Serena, y ahí hubo una revuelta popular interna de 2 años, porque ellos efectivamente en su autogestión crearon una empresa de mantención para ser licitada por el municipio, o sea, consiguieron los materiales, consiguieron los fondos, la personalidad jurídica, se crearon una empresa y el alcalde le decía, ustedes no saben, ustedes no pueden, ustedes jamás van a poder. Y 2 años después de mucha revuelta popular, el alcalde tuvo, porque nadie quería mantener de sus empresas licitadas ese parque, porque estaba en una zona conflictiva, tuvo que darle la licitación a la empresa. Y finalmente, ¿qué es lo que hizo la empresa? Generar los mejores indicadores de biodiversidad, que eso es un tipo académico al margen, pero generar un espacio verde súper bien mantenido, con especies, con un 70% de especies nativas, en medio de una zona que estaba marcada por el narcotráfico también, ¿ya? O sea, ahí y 2 cosas súper interesantes de autogestión. Las personas que rayan o cometen algún delito en el parque son vistas por comités de seguridad que están conformados por expresidiarios de la misma población, ¿cachai? Ese fue el mecanismo autorregulado de esa pobla, pues, ¿cachai?
finalmente buscar un mecanismo para generar un reclamo, pero dentro de la comunidad, hacia la misma comunidad, ¿no? Con dineros del municipio, pero finalmente toda la lógica organizacional es distinta. Y otra cosa al margen que es súper buena y súper importante hablar acá, la mantención es sumamente relevante en todo lo que es áreas verdes, pero los que mantienen no tienen estudios a veces. Los alcaldes entregan a través de los 1000 trabajos en procesos eleccionarios, ¿no es cierto? Justamente, ¿para qué? Para ser jardinero, adultos mayores también son jardineras, no tienen espacios para comer, ganan el mínimo con boleta. En esta empresa de mantención, el sueldo mínimo es de 680.000 pesos con 3 bonificaciones, contrato indefinido. Y son personas que viven en esa comunidad. Entonces, finalmente ahí tenéis una receta que se ha ido trabajando en el tiempo, se ha ido ajustando, pero justamente con esta como presión, ¿no? Entonces, hay de todo. Creo que lo importante es hacer un diagnóstico, que es lo que a mí me interesa como con la documentación de lo que está ocurriendo para poder exigir que esa naturaleza siga existiendo y no de una manera impuesta. Planteaste por el tema de la ecología política feminista, me llama mucho la atención. Pero, ¿cómo se llama la autora? ¿Fiona Hathaway? No, Donna Haraway. Muy famosa. Conocimientos situados. Los cyborgs. Pero yo les recomiendo El patriarcado del osito Teddy para partir con Donna Haraway. El patriarcado del osito Teddy. El osito Teddy es el osito de peluche de uno de los presidentes, ¿no? Que en algún momento estaba de casa en Estados Unidos y se hizo pipí porque se asustó mucho, le pasó una bala cerca y llamó mucho a su osito Teddy, y ella hace alusión a ese texto en su prólogo para empezar con lo que es la crítica de los museos de historia natural que existen en Estados Unidos, a propósito de que están muy vinculados con la lógica heterocentrada, es decir, mostrar a la mamá elefante, el papá elefante, el niñito elefante. Entonces, como que de alguna manera Donna Haraway se pregunta, la interpretación de la naturaleza está súper como llevada por temas culturales que son hegemónicos, ¿no? De eso se trata el libro. Mujeres, Ciencia y Cyborg es el otro. Lo que quería preguntar es, a raíz de lo mismo, digamos, estos parques con los que estas casas con las que tú estás trabajando, estos parques, ¿existe una gran participación de mujeres principalmente? Sí. Ya. ¿Existe algún tipo de justificación a eso? ¿O por un tema laboral, por un tema de decisión de ellas, de las comunidades? El tema laboral no, porque le he dado mi vida a este territorio estos 2 meses, entonces no he tenido fin de semana libre porque las comunidades solo pueden el sábado a las 8 de la noche, solo puedo el domingo a las 6 de la tarde, o solo puedo el viernes a las 10 de la mañana, por eso estoy tan atrasada, con estas adultas mayores, pero de alguna manera el tema de la naturaleza es algo que pudiese estar muy asociado con las personas que sienten identificación con el género femenino, si es que queremos decirlo así. Hay un montón de historias, también transmisión de historias asociadas a la vida íntima, ¿no? Creo que en el caso de las epistemologías feministas lo que hacemos es vincularnos con espacios domésticos, con el espacio íntimo, con ese espacio que no está público, no está allá afuera, sino que está dentro de las experiencias al margen de las que conocemos. Y dentro de eso está la abuela que nos enseñó a plantar, o que nos mostró una cala, o cómo se quitaba un dolor de estómago con agüita de orégano. Esas son prácticas de cuidado, son prácticas muy asociadas a las labores que hegemónicamente nos han dicho que debemos hacer las personas que tenemos vulva. Eso por un lado. La ecología política feminista no habla del urbano, hay muy poco de ecología política feminista urbana, lo que sí habla es del neoextractivismo. Y ahí, en ese caso, se habla mucho en Colombia, Diana Ojeda es muy famosa, se habla mucho también creo que alguien quiere entrar, se habla mucho también de los procesos de salmoneras, forestales, el bordado, cómo representa una buena imagen del neoextractivismo, pero son lógicas del norte global, nacen en Inglaterra, en Manchester sobre todo, y se empiezan a desarrollar en latitudes Colombia, Ecuador, Costa Rica también, tiene mucho de ecología política feminista. Acá poco, y de lo que se ve salmoneras y el carozo, la industria agroproductora, sobre todo con el problema, y ahí interseccionalidad, migración. ¿Cachai? Cómo las familias haitianas, las mujeres haitianas están llegando a Rancagua a ganar 80 lucas mensuales con 4 cabros chicos para vivir hacinados, para trabajar en la industria del carozo, por ejemplo. Entonces,
La ecología política urbana feminista a mí me dio una tendencia, pero mi enfoque epistemológico se llama ecología política urbana situada, que esa es como que es una corriente que en Chile por lo menos nadie ha desarrollado. Eso. Esas son hartas cosas. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que yo trabajo mucho con colegios de Valparaíso. ¿Ya? Entonces, bueno, es súper interesante lo que tú nos planteas porque, de hecho, Montedónico es una zona roja, donde Ya. hemos sufrido balaceras constantemente. Entonces, ¿qué es lo que hizo uno de los jardines más afectados? Se tomó todo un espacio alrededor con el jardín, o sea, digamos, plantando. Pero, ¿cómo tú lo llevarías, sobre todo a los niños que son como nuestro futuro, a poder implementar esto desde la base? O sea, que sea parte como de la educación de los niños. Hay mucho de esto, ¿eh? La malla curricular ha cambiado, entonces por primera vez no hay que preocuparse de la malla curricular, el Estado va a empezar a obligar a que las nuevas generaciones estudien de ecología, ¿ya? Eso es así, ¿ya? Yo he trabajado con Exploras haciendo parques dentro de liceos vulnerables para la adolescencia. En ese estudio me di cuenta que lo más interesante, y por eso es que hablo mucho de mi enfoque situado, porque la naturaleza permite hablar de muchas otras cosas de la vida cotidiana, no solo de naturaleza, ¿ya? Sino que nos enfrenta a nuestra naturaleza. Entonces, plantando me he dado cuenta de relatos de cómo salir del closet, de violaciones, de prostitución en colegios, de narcotraficantes, de consumo problemático, de BIF, mucha violencia intrafamiliar. Entonces, finalmente, creo que hay algo, y aquí les voy a citar a mi mentora, que se llama Silvia Rivera Cusicanqui, que es una boliviana. Ella trata de romper un poquitito con esta forma de conocer que es muy europea, ¿no? Lo teórico está en lo europeo, pero ¿qué pasaba en nuestros territorios antes? Nuestros territorios hacían cosas. Nuestros territorios bordaban, cocinaban, plantaban, cosechaban. Esas eran nuestras universidades. Entonces, de alguna manera, yo volvería a esas universidades a la hora de transmitir estos conocimientos más que los conocimientos teóricos europeos, porque de alguna manera eso solamente está generando esta confusión, ¿no es cierto? Y esta formalización del conocimiento más que la instrucción sentipensante, como diría Arturo Escobar, de entender por qué la naturaleza es importante y es relevante. Ahí María Montessori es una gran aliciente para ti, por ejemplo, en el espacio educativo. María Montessori es una clave para entender que aprender es en el quehacer, ¿ya? Y ese yo creo que es un oficio que llevamos en nuestros genes y nos pertenece y hay que reivindicarlo, ¿sí? Eso. La tecnología. Producciones narrativas. Necesito que me informes. Ah. ¿Dónde leer? Maristela Montenegro es una de sus referentas, es barcelonesa, tiene escritos. Catherine Galás es la que la ha implementado en Chile. Y si todo va bien, escríbeme un correo porque estoy postulando un proyecto para poder difundir esta herramienta a académicos y estudiantes. Maristela Montenegro, Catherine Galás, son como Catherine Galás, exponente en Chile, Maristela Montenegro en Barcelona. Pero si tú pones producciones narrativas, hay. Poco, pero hay. Es una técnica compleja. Sugiero tener mucha como visación y todas estas cosas por las alteridades también y las implicancias en el territorio. ¿Estamos? Gracias.